Bueno, continúo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la actividad integradora número 5 o sobre el foro aprendiendo? Dice Karen que no. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra actividad integradora 6. A mí me encanta la actividad integradora 6, me encanta. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo siguiente. Nuestra actividad integradora 6 nos solicita, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Realizar unos ítems, vamos a llamarlo así. Dejen nada más la acomodo por aquí. Es decir, desglosar una metodología de investigación. Una de las cosas que nos pregunta es, bueno, que nos solicita es hacer una hipótesis. Y como nosotros lo sabemos, tenemos ya nuestros documentos, ahí se me fue la palabra, nuestros recursos que están en la plataforma, donde podemos ver en qué consiste una hipótesis. Bueno, yo lo que busco en este video, que ya es un video de hace un tiempito, ya tiene, pero es muy buen video, nos habla acerca de qué es una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto que nosotros tenemos respecto a un problema de investigación, ¿va? Vamos a verlo. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver,
En general, por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. Así es. Entonces, una hipótesis es algo muy sencillo. Una hipótesis es esta idea. Tú tienes un problema, una problemática. Recordemos que problemática en la investigación no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí? Suele guardar relación con algo que necesita resolverse. Pero nuestro problema puede ser, por ejemplo, ¿se acuerdan del problema, de la problemática que vimos en la actividad pasada? Bueno, por ejemplo, si la problemática es la legalización de la marihuana, esa es la problemática. Nuestra hipótesis sobre la legalización de la marihuana o el uso, a ver, no, doy algo más concreto. El impacto económico en la legalización de la marihuana, el impacto económico de la legalización, de la legalización de la marihuana en México. Muy bien. Entonces, mi hipótesis pudiera ser que la legalización de la marihuana en México generará un crecimiento económico en el país, no obstante, no impedirá que siga existiendo el narcotráfico, ¿no? Porque ya la gente dice, no, si la marihuana se legalizara, los narcotraficantes ya no tendrían negocios y entonces nuestro país sería más seguro, es lo que la gente dice. Pero entonces, ¿qué tal que yo escribo un texto que habla de que, pues sí, sí creceríamos económicamente, pero ¿qué crees? Que no se acabaría la violencia. Entonces, mi texto argumentativo lo que buscará será demostrar que mi hipótesis es real, es decir, ese supuesto que yo tengo sobre un tema, ¿sí? La palabra hipótesis nosotros la hemos escuchado en otros momentos. Mi hipótesis de lo que ocurrió en este asesinato es esto, ¿no? Pero en un documento y en una investigación se refiere a esa idea que tú tienes respecto a un hecho, un fenómeno, una investigación, ¿va? Hasta aquí, ¿alguna duda? Dice Adaneri que no. Muy bien. Pues vamos a continuar. Nuestra actividad integradora tiene una vinculación con las actividades, curiosamente, entre semana 2 y esta semana, ¿sí? Su temática puede ser similar, tiene también un carácter interdisciplinario. También nos va a enseñar a redactar objetivos, eso es algo padrísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces es un poquito complejo para las personas, para nosotros saber redactar objetivos, ¿va? Hay que también tomar en consideración que tenemos que investigar en fuentes confiables y debemos de respetar la nomenclatura del archivo, ¿va? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo nuestra actividad integradora 6. A mí me encanta esta actividad, yo sé que ya lo dije. Muy bien. Número 1. Vamos haciéndolo juntas, ¿va? Bueno, sí, hay que hacer lo que se pueda. Selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo de otro tema. ¿Por qué puedes hacerlo de otro tema? Porque luego también cuando lo haces de un tema que te gusta, como que investigas hasta con más gusto, ¿no? Entonces, me gustaría que me escribieran en el chat cuál tema seleccionaron para su investigación. Escríbanmelo.
La legalización de la marihuana. Muy bien. Ana Karen dijo, yo voy a usar esta información que ya tengo. Muy bien. A ver, ¿qué más? Adaneri, perdón, ¿tú nos puedes decir tu tema? Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces tenemos la legalización de la marihuana. Ahora, fíjense muy bien, aunque es el mismo tema, muy posiblemente, o pudiera ser, no lo sé, ambas tengan deseos de observar una problemática en especial. Entonces, cuando dice, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste, el tema es la legalización de la marihuana. ¿Pero qué? De todas las problemáticas que hay respecto de la legalización de la marihuana, ¿cuál tú vas a escoger? ¿Ya la tienen? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es? A ver, Adaneri, cuéntame. Pues que yo me voy a seguir basando en la de que yo pienso que se debe de legalizar para fines médicos. Ok. Entonces, ¿y cuál sería la problemática, por ejemplo? Pudiera ser que, que las principales empresas farmacéuticas no permitan no permiten que se legalice la marihuana ya que dejan de obtener beneficios, o la marihuana debe de legalizarse con fines médicos debido a que, ¿qué? Tú velo pensando, muy bien. Ana Karen. Bueno, yo digo que sí, bueno, sería la situación de que sí sería legalizada, pero sería con prescripción médica solamente. Entonces, ¿tú también quieres abordar el tema médico? Exactamente. Ok, muy bien. Entonces, tú mencionas que la problemática sería que la marihuana debe de legalizarse únicamente con fines médicos, pero aquí tenemos que hacer un supuesto. Una hipótesis es un supuesto. Ok, ¿qué pasará al legalizar la marihuana con fines médicos? Acuérdense, bueno, vamos a, ¿cómo se los planteo? Ya sé. Fíjense bien. Sí podemos hablar del tema de la legalización de la marihuana con fines médicos, pero ustedes tienen que definir un qué de esa postura. ¿Sí me explico? Un sentido, una problemática, algo más que vayan a investigar. ¿Va? Por ejemplo, lo que les decía, la relación de la legalización de la marihuana con las farmacéuticas puede ser, o cómo se le va a dar, o por ejemplo, la legalización de la marihuana debe de permitirse llevando un control, pero pero no sé, generando que el gobierno lleve un control donde podamos saber cómo es que vamos a saber qué marihuana se debe de proporcionar por un sentido médico, cómo lo vamos a hacer, ¿no? A través de qué sistema. Entonces hay que pensar muy puntualmente sobre qué queremos decir de la marihuana médica, por así decirlo. ¿Va? Ahora, viene el número 2. Plantea tu problema respecto del tema que elegiste. Bueno, tienes que explicarlo, tienes que plantearlo. Número 3. Justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Explícame, ¿por qué consideras que se tiene que hablar de que la marihuana debe de legalizarse por fines médicos o el que de tu hipótesis? Muy bien, entonces vamos a quedarnos tantito, vamos a pensar poquitito. ¿Qué quiero decir o qué pienso yo? ¿Qué supuesto tengo de la legalización de la marihuana con fines médicos? Pero me voy a pasar, porque para definirlo me voy a brincar, ¿ok? Aquí está. Tienes 3 diferentes disciplinas. Si tú me estás hablando de la marihuana legal con fin médico, ya tienes una disciplina, ¿sí?
Pero ¿cuáles van a ser esas otras dos a través de las cuales tú vas a hablar de la marihuana con fines médicos? Porque cuando tú identifiques eso, muy posiblemente tu hipótesis te concrete más. Usualmente me dicen con el histórico, pero aquí ya no estamos hablando de que me cuentes la historia de la legalización de la marihuana, sino que tú tienes una hipótesis de una problemática. ¿Qué hipótesis podría ser? ¿Alguien tiene algo que quiera, ¿cómo se llama? Es como decir una idea que tenga, ¿no? A ver, dígame. La biología, dice Ana Karen, ok, te faltan dos más, bueno, una más. Yo digo que para esto las tres disciplinas serían la médica, el político y social. Ok, y por ejemplo, ¿cómo tú podrías redactarme sin contarme? Redactarme aquí, ¿cómo sería tu hipótesis? Pues que bueno, no sé cómo empezar. ¿Quieres hablar fíjate, tu tema es la marihuana legalizada con fines médicos? ¿Qué quieres decir de eso? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres aportar? Sí, me quiero guiar con lo de las farmacéuticas, o sea, igual ahí creo que en lo político se verán involucrados porque ¿Qué quieres decir de las farmacéuticas? o sea, los de las farmacéuticas igual querrán que nada más ellos tengan el control que Okay. no. Esa es una hipótesis. Tú lo que estás diciendo es que tu hipótesis, entonces, ¿tú crees que como quieren el control, por eso no se legaliza la marihuana? Sí, para que, pues sí, o sea, ellos tienen que generar y si se legaliza, o sea, para toda la sociedad, pues no, ellos no tendrán ingresos. Entonces, fíjate bien, hay una problemática que es, la marihuana no se está legalizando por intereses de algunas farmacéuticas. Esa es tu problemática, ¿va? Entonces, tú tienes Okay. que, cuando nosotros en lo anterior, ¿todavía aparece? No, ¿verdad? Dejó de aparecer. Déjalo, pongo de nuevo. Si tú lo que tienes pensado es hablar de eso, entonces tú aquí vas a poner esto que acabas de decir. Es decir, las farmacéuticas no quieren que se legalice la marihuana porque le salen perdiendo. No lo pongas así de coloquial, pero sí. Entonces, cuando tú plantees una hipótesis que te la va a pedir aquí abajo, acuérdate muy bien de ¿sale? Entonces, Sí. aquí, ¿qué vamos a hacer, Adaneri? Platicar muy concretamente que la problemática es la negación de las farmacéuticas por legalizar la marihuana debido a un conflicto de intereses. Punto. ¿Va? Ana Karen, ¿tú cómo verbalizas lo que tú quieres hablar de la marihuana con fines médicos? ¿Desde qué punto lo quieres abordar? Bueno, sería igual lo que es la política y la economía. Pero, cuéntamelo, a ver, intenta platicármelo. Pues que debido que no sé, que el gobierno pudiera legalizar la marihuana, le daría pues igual, exactamente igual a las farmacias, que eso serían las únicas que puedan dar pues el tratamiento para las personas con la prescripción médica. Ah, ya, entonces, ¿tú consideras que esto debería de hacerse? O sea, ¿tú consideras que es adecuado? Bueno, yo digo que sí para nada más para las personas que realmente la requieran para los padecimientos que tienen. Ok, fíjate muy bien, aquí está padrísimo, porque ambas están tratando el mismo tema, pero le están dando otro giro.
Entonces, tu problemática es que, vamos a hablar acerca, vamos a tomarlo como un problema, que tu problemática sería que debe de, vamos a plantearlo así. Me voy a regresar tantito. Cuando ya vayas a redactar tu hipótesis posiblemente guarde relación con que deberá de existir un control, un sistema de control o un control por parte del gobierno o por parte de las farmacéuticas para regular, esa es la palabra, el consumo de la marihuana con fines médicos y evitar así que sea tomada de otra forma, o decir, de otro tipo de consumo, ¿cierto? Sí, A través de la prescripción médica. Entonces, tu problemática es que pudieran ser varias, tú decides cuál, que si se decide legalizar la marihuana, no debería, debería de tener su sistema, o que actualmente incluso en los países que hay legalización de marihuana, no siempre se da el seguimiento, o podría ser la problemática de actualmente se legaliza o se legalizó o se quiere legalizar la marihuana, pero no existe un control. Tú decides qué, porque aquí se puede abrir de diferentes panoramas, pero tú tienes que pensar, mi idea de la hipótesis a partir de qué sale, de que muy posiblemente no estemos preparados o si estemos preparados como sociedad para tener un control de la legalización, ¿va? sí. Muy bien. Y Karen, yo no te recomiendo que lo abordes desde el punto de vista de la biología, porque por lo que tú me comentas no va en ese sentido. Ahorita lo platicamos. Muy bien, vamos al punto número 3. Justifican al menos 6 líneas porque es necesario efectuar esta investigación. Por ejemplo, Ana Karen dice, yo creo que se tiene que investigar para poder identificar cuáles deberían de ser las potencialidades de un país para poder legalizar la marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, explicar por qué tú, Karen, crees que se tiene que tratar este tema que tú vas a tratar, ¿va? ¿Por qué es importante investigar sobre él? ¿Va? Sí, Igualmente, Adaneri, este giro que tú le quieres dar al tema de los intereses, posiblemente tú quieras hablar acerca de que quizá con esta investigación se deje más al descubierto el conflicto de intereses que existen entre las farmacéuticas. No lo sé, tú lo decides. ¿Hasta aquí alguna duda? no, ninguna. Muy bien. Número 4. Ahora viene algo muy tuyo, muy suyo. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Por ejemplo, yo estoy entendiendo que Ana Karen dice, mi postura es que definitivamente debería de regularse el uso de la marihuana porque creo que vamos a abusar muchísimo si no es así. ¿Estoy entendiendo tu postura? Exacto. Bueno, tú la explicas un poquito mejor, ¿va? Sí, está bien. Bien. Adaneri, por lo que tú me comentas, tu postura pudiera ser esta parte donde te interesa mucho, que no exista este acaparamiento de las, de las, del CBD, ¿no? De que es el químico que genera, la marihuana, que contiene la marihuana, ¿cierto? Sí, Bueno, también. ustedes lo tienen que redactar. Bien, yo se los digo de rápido, número 1, porque no lo puedo redactar aquí, porque sería como hacer la actividad. Pero ustedes vayan por ahí redactándolo adecuadamente. Ahora aquí, en la número... esto, como ustedes se dan cuenta, es un documento. Entonces, por favor, pongan 1, punto, legalización de la marihuana. 2, punto, y escribes tu problema. 3, justificación en 6 líneas. 4, ¿cuál es mi postura? Y en las 5, escríbanme cuáles son las técnicas de investigación que van a utilizar o las 3 disciplinas. Pueden escoger entre ambas. Ustedes deciden cuál. Por ejemplo, si fueran las 3 disciplinas, piensen bien cuál es la línea que van a hacer. Que hablemos de una planta o que hablemos de algún tema que guarda relación con la sociedad, no siempre nos va a representar que hablemos de sociología o de biología. Hay que ser muy cuidadosos. Creo que, por ejemplo, Daniela me decía su tema y me dio una palabrita que más bien lo de ella se enfocaría a lo político y no tanto a lo que me comentó hace rato. ¿Ustedes identifican más o menos, ahorita ya que platicamos esto, qué disciplinas pudieran abordar? A ver, cuéntenme.
La política y la economía. Ok, la política y la economía. También, sí la política, porque para lo que te entendí, Karen, te estás metiendo con el sector salud, ¿cierto? Como con el IMSS, por así decirlo. Sí, más o menos. Entonces, el sector salud, como el IMSS, depende del gobierno. Y al tú tratar temas gubernamentales, estás metiéndote en temas políticos. Ahora, si tú vas a hablar de prescripciones, no sé si lo tienes pensado hablar como de, ¿y si no me lo dan con prescripción, qué va a pasar? ¿Qué Sí, pasa? bueno, de hecho es lo que apenas estoy checando porque apenas terminó mi primera actividad, ya la mandé, pero me falta ahorita la segunda, entonces en eso estoy ahorita viendo en qué disciplinas. Fíjate, ahí te va. Si tú hablaras como de, no, imaginemos, ¿no? Que no se debe de vender, y si se vende o si se compra sin prescripción, pues algo tendría que ocurrir, ¿no? Y si te metes con... ¿Quieres comentar algo, Karen? No, 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 la estoy escuchando. Ah, si tú dices, y si no se vende con prescripción, debería de haber un castigo. Entonces, en el momento en el que si tú decides hacerlo por ese lado, hay hay una nueva disciplina. ¿Qué disciplina tiene que ver con los castigos, por así decirlo? Pues no sé, sería pues así como, no sé, de algo sobre los abogados, Ajá, que sería del derecho, ¿no? exactamente, ¿va? Ahí tenemos una disciplina mucho más. Si tú decidieras abordarlo por ahí, ¿sale? Ah, ok. Estamos hablando del ámbito legislativo, del ámbito legal, del derecho, entonces es porque tú estás hablando de una norma. Debería de venderse, pero con prescripción, Ah, ok. ¿va? Una pregunta, asesora. Entonces, ahí dice que son 3 disciplinas. ¿Son las 3 o nada más podemos elegir 2? Tres, 3. Ah, ok. tres, ¿va? Y Adaneri, ¿tú qué disciplinas has pensado? ¿Otra vez me las puedes decir de nuevo? La social, Son tres, a ver, vamos viendo. Si tú vas a hablar acerca de, fíjate, tú estás hablando de conflicto de intereses, ¿cierto? sí. ¿A qué te refieres? Si tú y yo estamos mencionando la palabra conflicto de intereses, ¿a qué se refiere eso? ¿En qué afecta? ¿En ganancias? Sí, sería la economía. Así es, Ujú. ¿va? Esa Sí. es una. Ahora, ¿por qué debería de legalizarse? Creo que es lo que tú piensas. ¿Por qué debería de legalizarse la marihuana? Y aunque le perdieran las farmacéuticas. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que debe de hacerse? Porque no todos tenemos la misma solvencia económica para conseguir pues sí, los medicamentos a altos costos. Pero, y te voy a hacer como una pregunta curiosa. ¿Y eso qué? ¿Es Pues justo o qué? sí, si toda la sociedad pudiera obtenerla, hay muchos que ¿cómo se llaman? Remedios caseros con los que se pueden hacer algunas. Entonces tú estás hablando que si se legalizara, habría más acceso Sí, a la medicina. todos tendríamos acceso. Entonces, acá todos tendríamos acceso. Entonces, si son todos y no algunos, eso nos habla de una ¿qué? Sociedad. De una, ¿cómo se le llama esto? am, Así, es como un objetito que está así y que a veces baja y a veces sube. ¿Una equivalencia? Una equivalencia. Entonces estamos hablando de una igualdad. Entonces es como si tú dijeras, todos tienen el derecho a tener ese ok. acceso, ¿sí? Entonces aquí no hablamos de leyes, aquí hablamos de el derecho a la salud, el derecho a tener las mismas oportunidades. ¿Qué ciencia trata de los derechos humanos? ¿Cuál?
Pues hay que, fíjate, yo estoy googleándola porque sí es cierto. ¿Qué es ciencia? Habla de los derechos humanos. Puede ser, ay, fíjate, no puede ser que creo que a mí se me figura, a mí, y que ahorita no tengo la palabra para decirte, de hecho estoy pensándola ahorita y estoy buscándola, pero tiene, porque haz de cuenta que la sociología habla del comportamiento humano, ¿va? Pero nosotros estamos hablando de un derecho humano que tiene muchísima relación, pero ¿qué ciencia es la que se enfoca en esto, no? Dame un segundo, voy a googlearlo por acá. Dame un segundo. Ahorita vamos a ver. Y entonces estuve pensando eso, ¿va? Y otra ciencia más. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Bueno, para que la vayan reflexionando. Bueno, ahora viene algo muy importante. Dice, Adaneri. Bueno, ahorita igual lo googleé y me aparece la ciencia del derecho y la política. No sé. Puede ser, fíjate que a mí también me apareció, pero ahorita acabo de pensar en una. La cívica, la ética, son como más apegadas. De hecho, creo que hasta cuando nos daban cívica y ética, pudiera ser. Pero si estamos hablando del tema legal, pues igual, ¿sabes qué? Sí, hay que manejarlo a través del derecho. ¿Va? Ok, sí. Muchas gracias. Entonces, ahora les va. Entonces, vamos a formular 2 objetivos, pero ahí les va. No de lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en el mundo sobre nuestro tema, ¿va? Perdón, déjenme agarrar un poquito de agua. Sino que nosotros vamos a escribir los objetivos de nuestro texto, no de lo que quisiéramos que pasara en el mundo sobre la legalización de la marihuana con fines médicos, sino qué quiero yo conseguir, escritor, con mi texto. Voy a dejar de compartir esto y me voy a proyectar una página y les voy a explicar cómo se redacta un objetivo, ¿va? Número 1. Los objetivos se redactan comenzando siempre por un verbo en infinitivo. ¿Alguien recuerda cuáles son los verbos en infinitivo? Se vale decir, ándale, gracias, no. Los verbos en infinitivo son estos que terminan en ar, ir, como comer, dormir, vivir, soñar, ¿sale? Pero entonces ahora nosotros tenemos que pensar, con mi investigación, ¿qué quiero lograr? ¿Sale? Quiero, no sé, ahí les va. Difundir. ¿Qué más? A ver, díganme verbos. Ahí está bien chiquito, déjenlo más grande. Y que sean verbos que busquen como este sentido del texto argumentativo, ¿no? A ver, díganme más verbos. Aparte de difundir. Indagar, profundizar. Bien. Indagar. Profundizar. Ay. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, a ver. Reflexionar, muy bien. También puede ser concientizar. En fin, pueden ser varios. Entonces, lo primero que deben de saber es que un objetivo se redacta empezando siempre por un verbo, ¿va? Siempre. Y así. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que nosotros lo que queremos es difundir y que Adanelli quiere difundir lo que está pasando con las farmacéuticas. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que queremos difundir
Ay, me voy a escuchar como bien, bien catastrófica. Difundir en la sociedad o a la comunidad, en la comunidad, el juego sucio de las farmacéuticas, que según yo lleva acento, ¿sí? De las farmacéuticas para evitar que se legalice la marihuana debido a un conflicto de intereses económicos. Entonces, todo el texto que redacte, bueno, no van a redactar texto, pero bueno, si Adaneri redactara un texto, si su objetivo fuera ese, entonces ella tendría que empezar a hablar de eso, ¿sí? Es que déjate cuento que están haciéndolo porque no quieren perderle, ¿sale? Ese es un objetivo. Así se redacta. ¿Qué voy a difundir? El juego sucio. ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sale? Vamos haciendo otro ejercicio. Imaginemos que Ana Karen quiere concientizar a las personas. Concientizar vamos a quitar a la sociedad, vamos a concientizar sobre la responsabilidad, que recaería en el gobierno, en las autoridades gubernamentales si se legaliza la marihuana. Lo voy a redactar un poquito mejor. Concientizar sobre la responsabilidad que recaería en las autoridades gubernamentales si se legaliza la marihuana. No, a ver, lo voy a mover. Concientizar sobre la necesidad de sistematización de la distribución de la marihuana con fines médicos por parte de la Secretaría de Salud. Entonces aquí yo estoy diciendo que, oye, tenemos que ser conscientes de que si quiere, porque el gobierno es quien la legaliza, ¿sí? El gobierno es quien lo acepta. Entonces, si el gobierno la legaliza, tiene que también dar una sistematización y la persona encargada sería la Secretaría de Salud. Es decir, la legalizas, va, pero haz algo. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, ahí están 2 ejemplos y pueden ser con otros verbos de acuerdo a lo que ustedes quieren. Yo lo redacto así, pero yo no sé qué van a escribir ustedes. Tengo una idea, pero no lo sé. Entonces, son 2 argumentos por cada trabajo, ¿va? Dependiendo, claro, de lo que ustedes quieran demostrar. Entonces, ya saben cómo se redacta. Es una frase que está diciendo, oye, lo que yo busco con mi texto son estas 2 cosas. ¿Sí? ¿En qué podríamos llegar a equivocarnos? A redactar un objetivo que trate de, por ejemplo, Adaneri, hoy ando bien así, que Adaneri pusiera, conseguir que todas las personas tengan acceso a la marihuana. No, Adaneri, eso no lo quieres hacer. ¿Por qué? Bueno, sí te gustaría, pero tu texto no lo va, ¿cómo te lo explico? Pero no es un objetivo como de acción, sino de redacción. ¿Qué quiere hablar tu texto, va? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ¿cómo podría entonces expresar eso? Si tú podrías equivocarte en el objetivo, porque haz de cuenta, tú verdaderamente, creo yo, quieres que se legalice para que todo el mundo tenga acceso y hay gente que le sea más económico. Por ejemplo, dicen que las enfermedades crónico-degenerativas les ayuda mucho la marihuana, ¿no? Y hay gente que sufre mucho porque no tiene acceso, o porque incluso dice, oye,
Yo sé que podría curarme así, pero no quiero caer en la ilegalidad. Tú hablas de eso, ¿verdad? Sí, Y muy posiblemente tú dices, a mí me encantaría que se legalizara para que todo el mundo tuviera acceso. Es un pensamiento que tú tienes, es un objetivo de vida que dirías, me encantaría que esto pasara, ¿va? Pero aquí en esto no te están pidiendo el objetivo de lo que tú piensas respecto a tu tema, ¿sí? Sino que te está pidiendo que redactes el objetivo de tu texto. Entonces, cuando alguien me lea, yo quiero que, entonces, cuando alguien me lea, yo quiero que esto sirva para difundir lo que está pasando con las farmacéuticas. Es decir, este texto, esta investigación, me sirve para difundir sobre lo que ocurre, ¿sí? Como si tú fueras una periodista, ¿va? Claro que los cambios en la sociedad se dan cuando se difunde y la gente empieza a decir, oye, sí es cierto, y la gente se empieza a mover y empiezan a promulgar leyes, pero lo que tú buscas es, ¿qué quieres lograr no, qué quieres demostrar en tu texto? ¿Sí? sí, está bien. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, y después sigue, a ver, déjenlo porque lo voy a poner aquí. Generar una hipótesis, que es lo que ya habíamos platicado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo sobre la difusión, sobre el por qué no se legaliza la marihuana con fines médicos, de acuerdo a lo que pasa con las farmacéuticas? ¿Y qué es lo que yo creo referente a la legalización de la marihuana con fines médicos, pero que debe de ser cuidadoso con las prescripciones? Entonces aquí, como ya lo habíamos platicado anteriormente, lo que tú tienes que hacer es redactar tu hipótesis. Tu hipótesis es una frase muy sencilla. Por ejemplo, yo creo que, lo que ya les platicaba, una hipótesis sobre la legalización de la marihuana sería que la marihuana, no, la legalización de la marihuana no, no disminuirá, no acabará con la lucha contra el narcotráfico, debido a que siempre existirá actividades ilegal en México, producto de la corrupción. Esa es mi idea. Yo creo que la gente que dice que si se legalizara la marihuana, el mundo sería el México más seguro del mundo, no va a pasar. Entonces, esa es mi hipótesis. No va a acabar con la corrupción ni va a acabar con el narcotráfico. Entonces, fíjense bien, voy a hacer este ejercicio. Esta es mi hipótesis. Ahí. Pero para tener una hipótesis debo de tener una problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser mi problemática? Mi problemática es que actualmente se considera que una solución de la inseguridad en México es acabar con el narcotráfico a través de la legalización de las drogas o de la marihuana. Aquí. Y también entonces yo tengo esta hipótesis, tengo este problema y tengo esta hipótesis. Entonces voy a redactar un texto cuyos objetivos sean ¿qué pudiera ser? A ver, voy a pensar en uno. Un objetivo de mi texto sería voy a ponerle reflexionar. Reflexionar no. Concientizar a la sociedad respecto a los orígenes
de la inseguridad en México. O pudiera ser concientizar a la sociedad sobre el discurso velado. Discurso velado es discurso oculto. Discurso velado respecto a que la solución de la inseguridad en México es el narcotráfico y no sé, un gobierno, no la corrupción de nuestro país. Ahí está. Ese es mi objetivo. Entonces, si yo lo relaciono, si yo lo hilo, si yo lo doy, entonces Karina quiere demostrar que es mentira, que no se va a acabar el narcotráfico, que la verdad la seguridad se lograría de otros lados. ¿Se entendió? Sí. Lo hago ver como que bien papita va, pero no. Es cuestión de que lo pensemos y lo pensemos y lo pensemos, ¿va? Entonces, ya que tenemos nuestros objetivos, lo que nos toca también ya que los escribimos, los ponemos punto número, bueno, ya tenemos hasta hipótesis, ¿no? Punto 7, nuestra hipótesis. Después, en el punto número 8 nos pide que coloquemos las fuentes de consulta, pero en modo de prepa en línea CEP. Entonces, de todo lo que investigamos, de toda la información que utilizamos, vamos a poner las fuentes de información y después de esas fuentes de información, guardamos nuestro documento, le ponemos nuestro nombre y listo. No hay que escribir ensayo, ¿ok? Me han dicho que dicen, ¿cómo no voy a escribir ensayo? Entonces, ¿para qué estuve pensando todo esto? No, aquí el objetivo de esta actividad integradora es que tú te enseñes a establecer una metodología, un 1, 2, 3, 4, pero no tienes que redactar un ensayo, a eso me refiero. ¿Alguien tenía esa duda? No. Ok, muy bien. Más fácil. Porque sí me pasó. O sea que no tenemos que redactar un ensayo. No, con eso, ¿ok? Bueno, entonces ya que lo hicieron, ya tienen su actividad integradora número 6. Esto lo vamos a dejar ya un poquito de lado porque ya se nos dio nuestra hora. ¿Y alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Recordarles que hay que subir nuestras dudas, hay que participar en nuestros foros y hay que revisar nuestras actividades que van siendo revisadas. Sin más por decirles, pues me despido deseándoles un excelente viernes. Cuídense. Gracias igualmente, asesora. Bye.